Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Claro, ya estamos listos para comenzar Reunión de Pauta. Bienvenidos a nuestra sintonía, a los que nos acompañan a esta hora de la tarde en este capítulo del día de hoy, día miércoles 27 de abril. Y estamos iniciando nuestra edición de hoy día junto a nuestros panelistas. Gracias por estar junto a nosotros nuevamente en nuestro espacio de conversación y de análisis aquí en Radio Pauta. Vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas que ya están listos y conectados telemáticamente para comenzar la conversación del día de hoy. Eduardo Olivares, periodista, doctor en Ciencia Política en la Universidad de Manchester, máster en Asuntos Internacionales de la Universidad de California, San Diego y editor general de Pauta. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias por acompañarnos. También está junto a nosotros Magdalena Mervilá, historiadora y directora ejecutiva de Red Cultural. ¿Cómo estás, Magdalena? Bien, Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por acompañarnos. Y Víctor Maldonado completa nuestro panel, ex subsecretario de la Presidencia y de Desarrollo Regional. Bienvenido, Víctor. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por acompañarnos en este día miércoles, bien otoñal, con temperaturas no muy altas, después de la lluvia. Se agradece la lluvia del día de ayer, ¿no? En buena parte del país, sobre todo en la zona sur, donde hubo una acumulación de agua bien importante. Bueno, vamos a comenzar nuestra conversación del día de hoy con una efeméride, no la que habitualmente caracteriza nuestro programa, sino la conmemoración del aniversario 95 de Carabineros. Hoy día el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, aseguraba que la sola reforma a la institución, dentro del discurso que daba por este aniversario, no va a solucionar el fenómeno delictual que afecta al país. Ese era su diagnóstico. Los fenómenos sociales, decía, que nos afectan son producto o resultado de la incapacidad de adaptación a la convivencia social y a la falta de entendimiento que resiente la tan anhelada seguridad y paz social, dijo Yáñez. Esa fue parte de su diagnóstico en este discurso, en un discurso bien claro y mucho más largo, por supuesto, pero nos quedamos con esta frase a propósito de los diagnósticos que hay del gobierno entrante también y de cómo se van a abordar materias de seguridad que son sumamente relevantes para la ciudadanía. Magdalena, ¿tú crees que hoy día Carabineros, esta es nuestra pregunta para partir, cuenta con el respaldo del gobierno efectivamente para llevar adelante su trabajo? ¿Del gobierno? Yo creo que no, porque el gobierno lo ha ninguneado en forma permanente, aunque ahora digan que sí, porque evidentemente eso es lo que tienen que decir. Pero es bien complejo la postura del gobierno con respecto a Carabineros, porque recordemos que el tema de refundar la institución era parte del discurso de ellos mismos, y hoy día están con guitarra, y siempre otra cosa es con guitarra, pues con guitarra les toca gobernar, les toca tener que enfrentar toda la situación. Entendamos que la primera, digamos, la propia ministra Siches, cuando fue al sur, se dio cuenta también, es más, ella iba con esta idea de que le iban a recibir con los brazos abiertos y se tuvo que enfrentar a una situación que fue vergonzosa, y por lo tanto el orden público que ellos básicamente sentían que podían manejarlo y que lo podían manejar con diálogo, es algo que se les aparece y que se les presenta como un problema, y que evidentemente hace que esa actitud bastante crítica que siempre han tenido con respecto a Carabineros, y también con respecto, yo diría aquí más allá, porque es tanto la animadversión con la institución que muchas veces se olvidan que detrás de un uniforme verde hay una persona que puede ser o que han sido muchas veces maltratados, y ellos nunca han condenado ninguno de los hechos de violencia para con Carabineros, porque para ellos el concepto de defensa de los derechos humanos es solamente perpetuado por el Estado, y por lo tanto los despersonificaron, los convirtieron como en una cosa, en un algo suprahumano, o infrahumano en este caso, al cual casi pasaba a ser un deporte, a ser punching ball. Entonces hoy día es bien complejo la situación en que está en el gobierno, porque como gobierno evidentemente no pueden decir que están en contra de Carabineros, pero me imagino que dentro de la institución, así como han bajado la cantidad de gente que quiere pertenecer a la institución notablemente, porque la verdad es que sin respaldo, hay que inmolarse para ser Carabinero. Sí. Víctor. Bueno, una cosa es sin guitarra o con guitarra, y otra cosa es sin Carabineros. Claro. Un gobierno no puede estar un día sin Carabineros. Eso uno lo aprende, llega, entra y se da cuenta. O sea, hay una manifestación y no cuentas con Carabineros, y a veces cuando está muy molesto te lo hacen sentir, y tú de inmediato entiendes que por ese lado no va la cosa. Yo espero
anhelo profundamente que Carabineros vuelva a ser la carta de presentación de Chile en cualquier parte. O sea, uno iba por América Latina y la gente decía, sí, pero los Carabineros de Chile son otra cosa. Porque en todas partes uno ve a la policía en situaciones muy indecorosas. Y en Chile esto era una maravilla, con un prestigio que irradiaba a todo el país. Yo espero que volvamos a eso. Si hay que hacer algo, hay que reformar Carabineros, por supuesto. Pero eso se tiene que hacer con Carabineros. No hay manera de que alguien de afuera llegue con una varita y descubra cómo hacer las cosas. Una institución puede estar cuestionada, pero uno no puede cuestionar a quienes van a hacer la reforma. No puede, tiene que hacerlo con los de dentro. Entonces yo espero que eso funcione con Carabineros. Creo que hay un switch que te cambia completamente en el gobierno. Llegaron los que se sentían parte de la manifestación, a la moneda. Sí. Y por lo tanto, al frente de la manifestación hay unas personas de verde, que ahora la convención dice que son civiles. Casi por un siglo, erróneamente, han estado usando uniformes, pero están estos caballeros de verde. Y ahora resulta que los manifestantes ven al gobierno con los que están adentro y Carabineros. Y te das cuenta tú de que desde el poder hay que manejar el poder y hay que usar la fuerza civil y usar la fuerza uniformada. Entonces te ubican en la vida los propios y los ajenos. Entonces ya está bueno, como dijo el presidente, se acabó el interinato, la partecita, claro, exactamente, ya nos instalamos. Entonces, instalarse significa ubicarse. Entonces hay unas personas de verde sin los cuales no puede funcionar. Entonces, entendamos. Eduardo. Oye, me hiciste acordar de algo, Víctor. Me acuerdo que una vez, cuando era muy chico, fui a Asunción, Paraguay. Ya. Y me acuerdo que un policía allí, mientras íbamos caminando jóvenes, con unas compañeras de colegio, esto fue la gira de cuarto medio, se daban vueltas a piropear a mis compañeras. Había esta paciencia de todo el mundo. La policía civil de Paraguay. Claro. Con esa imagen me quedé, imagínate. Y cuando uno vuelve a Chile, uno dice, estos Carabineros, es otra cosa la policía chilena. Buena parte de esa buena imagen que uno tenía de Carabineros, sin embargo, se ha resquebrajado los últimos años. Y no ha sido por culpa del empedrado. Ha sido por culpa de los errores propios de la institución, por su falla en los controles, precisamente porque son muy humanos, y no ni infra ni supra. Muy humanos, y cayeron en actos de corrupción, o conocimos sus actos de corrupción, también puede ser. Pero habiendo dicho todo lo anterior, obvio que ahora el actual gobierno, como dice Víctor, antes estaban al otro lado de las vallas papales, ahora están en el sector donde está el poder, han revalorizado esa institución y lo han tenido que hacer y lo hemos escuchado. Lo que ha dicho el general director de Carabineros, a mí me gustó mucho, porque él es un discurso muy interesante, porque él plantea, entre otras cosas, estamos reformando, aquí hay que reformar Carabineros, dice mucho, hay que reformar, y luego va y empieza a enumerar todas las cosas que Carabineros está haciendo, con aumento de los años de formación de los Carabineros, con mayores ramos relacionados con derechos humanos, con una auditoría externa civil, remarca él, que está haciendo notar los controles donde estén fallando, y así una serie de cosas. Entonces, claro que tiene que hacer con Carabineros la reforma, porque si no, sería absurdo. Y lo otro que me gustó de hoy fue unas declaraciones que ha hecho el presidente Boric. El presidente Boric le preguntaron por los desórdenes del día de hoy. Sí. Afuera, excepto de los colegios del Nacional. El día fue en el Barros Borgoño. Exactamente. Y él dice, yo he escuchado parte de las demandas de los estudiantes en materia de infraestructura, alimentación, educación sexual integral y currículum. En este gobierno, los estudiantes pueden dialogar si quieren. Y luego dice, los que quieran quemar buses o utilizar medios violentos para defender sus reivindicaciones tendrán que responder ante la ley como corresponde. No tengo nada más que alegrarme que se esté diciendo lo obvio. Pero es que lo obvio ya ahora tiene otro valor. Sí, claro. Y yo encuentro que lo diga el presidente con la historia y con su gobierno y con quienes lo defienden y lo impulsaron hasta donde llegó, le da otro valor. Bien, hay definiciones importantes las que tiene que adoptar el gobierno en esta materia, que adelantan también de alguna manera cómo se va a ir encauzando esa reforma a Carabineros que se ha planteado también desde el actual Ejecutivo. Estamos junto a Magdalena Mervilá, Eduardo Olivares, Víctor Maldonado, aquí en Reunión de Pauta, en la 100.5, y nos vamos a nuestro tema de fondo.
nuevamente para entrar en el detalle del trabajo de la comisión. Digo nuevamente porque lo hemos hecho en varias ocasiones con temas más específicos, por supuesto. Hay muchas materias que abordar dentro del trabajo de la Convención Constitucional. Y ya vamos entrando en tierra derecha. Queda muy poco para que termine el trabajo legal, en el plazo legal de la instancia. Queda menos de un mes ya para que termine este proceso y comience el trabajo luego de la Comisión de Armonización, que es la que va a tener que hacer coherente, en definitiva, todo este texto y afinar un poco lo que se ha propuesto hasta ahora. El 17 de mayo, en tanto, en Antofagasta, un grupo de 40 convencionales van a tener que comenzar con ese trabajo para entregar un borrador de nueva Constitución. Pero esa comisión no tiene como atribución modificaciones, al contenido de la propuesta constitucional. Por lo tanto, ya el 16 de mayo el país podrá conocer bien cuáles son finalmente los artículos definitivos de este proyecto de Carta Magna, que se acerca ya a los 300 artículos y que será plebiscitado luego el 4 de septiembre. Y queremos enfocarnos en particular en un tema amplio, digamos, porque aborda muchas materias, pero súper puntual en la definición que invitamos a nuestros panelistas a hacer. Queremos hablar de los aspectos positivos y lo rescatable de esta Constitución, que puede ser mucho, puede ser poco, dependerá de cada uno de ustedes, por supuesto, pero queremos enfocarnos en esos aspectos y en los temas a destacar del trabajo que están desarrollando los 154 convencionales. Víctor, ¿qué aspectos crees tú habría que resaltar del trabajo que se ha hecho hasta ahora en la Convención? Yo creo que uno, fue electo un grupo representativo de la ciudadanía, desconocido para el resto, pero creo que es mucho del Chile actual. Entonces creo que es primero un grupo representativo. Segundo, hay una parte simbólica que se ha recuperado súper bonita. Me refiero, por ejemplo, dirigir a la convención a una mapuche es una cosa muy fuerte, encuentro yo. Creo que también en el mundo se sintió muy fuerte. Tercero, creo que la parte de derechos sociales probablemente sea algo que se considere muy bueno, particularmente, se repite siempre el derecho a la vivienda, que hoy día se reconoce. Pero creo, si no me equivoco, que lo mejor está por venir, porque las reglas que se dieron a sí mismos hicieron que el texto final, con armonización y todo, es muy significativo y se define al final, en el borde. Y creo que ahí va a salir algo muy importante por lo que se escriba y por lo que se deje de escribir. Creo que esa segunda parte es más importante todavía, como podremos conversar después. Sí. Magdalena. Bueno, yo no estoy muy contenta en general con lo que se ha producido, con lo que ya está en el texto, pero sí decir que hay algunas cosas, porque ciertamente si uno compara los dos textos, el texto que teníamos antes de Constitución con todas sus reformas y el texto que se está haciendo hoy día, sigue siendo superior al anterior que teníamos en muchos aspectos, pero sí destacar que en el texto nuevo, por ejemplo, en el artículo 15, queda claro la supremacía constitucional y legal, que eso es algo fundamental, importante, y que al menos eso podríamos decir está, y podríamos decir que pase a ser una cosa como de higiene, porque entre tantas otras cosas que son muy malas, eso es un punto a destacar. En el artículo 17, por ejemplo, también en torno a la nacionalidad, plantea bastante claro lo que son en el fondo los chilenos, dice personas que hayan nacido en el territorio de Chile, con excepción de las hijas e hijos de personas extranjeras que se encuentren en Chile en servicio, en fin, pues que sean hijas, hijos, padre o madre chileno, se reconoce en el fondo el ius soli, el sanguini, que es parte de la tradición en general que nosotros habíamos tenido. O sea, más que decir que sea mejor, al menos en ciertas cosas de nuestra tradición constitucional y no solo tradición constitucional, sino que responde a la realidad que Chile se ha dado, esas cosas al menos, a mi juicio, como higiene está. Lo que pasa es que esos puntos, y así otros que podríamos considerar están no completamente atenuados, pero hay ciertos puntos que son importantes y que están. Pero entre medio aparecen tantas cosas que son tan malas que incluso si ponemos a poner la lista, pero si alguna de esas, con que hubiese una de esas, algunas que son más graves, es suficiente para considerar que el texto completo es solo con una, dices tú. No, algunas que son muy complejas. Por ejemplo, ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Yo creo que
a ver, yo voy a detenerme en dos cosas, en el concepto de la plurinacional, que es un concepto que ni siquiera está determinado y que ellos mismos dicen que está en construcción y que tiene una serie de cosas que se abrochan después a ese texto, digamos, a ese concepto, que son muy complejas. Y después, respecto a los derechos sociales, que yo creo que es fantástico ponerlos, pero no basta con ponerlos, hay que entender que para que eso se cumpla tiene que haber ciertas condiciones, país, que permitan. Entonces muchas veces aparece en la medida de lo posible, y en la medida de lo posible puede ser algo tremendamente complejo. O sea, si nosotros pensamos, el derecho a la vivienda también está en la Constitución bolivariana, y la gente que se ha arrancado de ahí ha preferido dejar su vivienda digna que le otorga la Constitución por una carpa que está en la Alameda. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es la vivienda digna? Pero yo creo que una de las cosas más complejas es respecto a cosas que ya están oleadas y sacramentadas y otras que ahora están en comisión nuevamente, que es con respecto al derecho de propiedad, que es algo súper fundamental, porque en el fondo no hay tal, o no hay un respeto, o no hay una protección real, si no hay pago anterior, digamos, y a valor de mercado. Hoy día se planteó la idea de un valor justo, y el valor justo es algo muy complejo porque es arbitrario, y no existe nada que sea objetivo en tanto a eso. Entonces a mí me preocupa eso, y me preocupa la no participación de los privados en muchas áreas, esa obsesión estatista un poco. Vamos a ir luego probablemente a esos puntos también. Terminemos esta primera ronda con Eduardo sobre estos aspectos positivos, Eduardo, de la propuesta que está elaborando hasta ahora y todavía la convención. Sí, me quiero dedicar solamente a esa, la parte que me parecen a mí valiosas, que sean distintas de la actual Constitución también. Por ejemplo, en el artículo 2 del primer capítulo de principio, cuando se define a la persona, dice: en Chile las personas nacen y permanecen libres, interdependientes e iguales en dignidad y derechos. Ahí hay una cierta innovación cuando habla de la interdependencia, porque quiere hacer un énfasis en las comunidades. En lo colectivo, claro. Luego, no habla nada así del derecho de la persona que está por nacer, eso efectivamente no lo menciona. Luego dice la soberanía, no, perdón, me equivoqué, porque esa no me gusta. En la naturaleza dice: las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. También creo que eso habla de un cierto enfoque de sustentabilidad ecológica. Lo que pasa es que después vienen otros incisos que no los voy a incluir en esto, que me parece lo más positivo que hay. O sea, estoy sacando unos pedacitos de dentro de los artículos, lo reconozco. Y otro de la familia. El Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, no restringiéndose a vínculos exclusivamente filiativos y consanguíneos. Me parece que eso también es, de mi punto de vista, por supuesto, valorable, porque se pone al día respecto de otras maneras en que se construyen la familia, o como quiera que usted lo entienda. Y tengo derecho a contradecirme en lo siguiente, porque hay algo que me gusta, que tiene que ver con un pedacito de un artículo en que dice que tiene que haber, hace verde por supuesto, lenguaje claro, que las decisiones tienen que ser fundadas y tienen que ser, aquí está, perdón. En todo evento, la sentencia que ponga término a un procedimiento siempre deberá ser fundada y redactada en lenguaje claro e inclusivo. Esto lo dice respecto de los tribunales de justicia. ¿A qué se refiere? Yo creo eso? que es un gran debe de los tribunales de justicia, porque a veces son demasiado técnicos en la manera en que se fundamentan y aleja a las personas comunes y corrientes que no son abogados. Muy leguleyo. Una cuestión súper importante. Me contradigo porque creo que no tiene que estar en la Constitución, pero es bonita la norma. Sí, claro, pero el inclusivo también puede ser... Ya cayó. Víctor, ahora una cosa, ir viendo los artículos en términos específicos y bien puntuales, pero ciertos sentidos que quizás está planteando también la nueva la convención en este borrador, que tú quisiera que tú valoraras o rescataras, ideas fuerza, digamos, que atraviesen el texto. A ver, a mí me parece que lo que nos debe importar más es lo que quede como constitución y no lo que pase con la convención, que termina pronto y que nadie más se va a acordar de ella. Pero lo que queda por escrito importa mucho. Yo creo que una de las cosas que a mí me gusta es que en la convención, así como el gobierno con Carabineros, en la convención, ahora que se aproxima el final, que en 3 semanas más ya no va a haber más una asamblea. Claro. Muy importante, porque hasta ahora ha funcionado como masa, como grupo que se lleva y se trae y que se grita y que hace cosas. Claro. Pero ahora
va a comprimirse en 2 comisiones. Eso es mucho más selectivo, empieza el diálogo más de fondo. Entonces, ahora todos están pensando en, si no redacto cuidadosamente y hacia la moderación, no va a pasar. No va a ser aprobado. Y no voy a tener oportunidad de dejar mi huella en la historia. Porque una cosa bien interesante, ya podríamos estar con lo que estamos y no se consiguen mayorías para ninguna cosa más y te quedas sin etapa de transición reglamentada por la Constitución. Entonces yo tengo la idea de que el problema y virtud es que lo que trataron de hacer los convencionales es que su manera de pensar, sus cerrojos, así como Franco, dejar todo atado y bien atado, lo intentaron hasta el final, hasta después de su extinción, como dinosaurios. Ah, claro. Pero no lo van a lograr porque es imposible. Y si no se ponen de acuerdo, entonces, ¿quién decide la transición? Parlamento. Claro. Y tienen la sospecha que el Parlamento, apenas llegue para allá, va a empezar a hacer modificaciones. Creo que lo bueno de la Constitución es que no va a quedar pétrea, o sea, no va a quedar imposibilitada para hacer reformas y ajustes. Y eso va a ser, por los organismos más estables y permanentes de la democracia, va a ser usado en la larga transición que viene, que no es de menos de 5 años, para que lentamente empecemos a moldarnos a algo que sea más parecido al cuerpo de la República. Eduardo, hace un rato Magdalena hablaba de ciertos temas como líneas rojas quizás, ¿no? Que contrapesan en el fondo lo rescatable que tenga esta Constitución, lo bueno, los aspectos positivos, etcétera. De nuevo, hablo en términos generales sin asignarle una proporción, digamos, de eso al texto, ¿no? Eso quedará a ojos de cada observador. Pero ¿tú crees que los aspectos destacables, que son nuevos además también, ¿no? El concepto de novedad es importante en esto, serán suficientes como para compensar esas líneas rojas? ¿Y qué línea roja estoy pensando? Temas que han sido destacados como sensibles, el tema de la autonomía del Banco Central, por ejemplo, la conformación del sistema político, cómo queda con los contrapesos también dentro de ese sistema, etcétera. Vuelvo a la pregunta original. ¿Tú crees que ese balance será suficiente? Yo creo que hoy día lo que llevamos hasta ahora como borrador es un texto absolutamente desbalanceado, en algunas ocasiones hasta contradictorio. Sí, efectivamente falta un mes y contando para que tengamos la versión final.doc, pero hasta ahora lo que vemos entre las cosas que uno puede pensar como con avances, tiene que ver lo que decía Víctor al principio, me parece a mí, de todo lo relacionado con derechos sociales. Y sobre todo porque hay otros artículos que hablan de responsabilidad fiscal, Magdalena. Entonces, los derechos sociales en la medida en que el fisco pueda soportarlos. Yo lo sé. Y claro, y a eso se agregan estas instituciones que también deberían aplicar, por ejemplo, esa responsabilidad fiscal o la responsabilidad monetaria, como en el caso del Banco Central. Y es en ese balance, Sebastián, donde uno ve el resquebrajamiento de algunas de las buenas ideas que pueda tener este texto. Porque está lleno de, entre comillas, avances sociales, pero cuando va a la institucionalidad que la tiene que sustentar, te encuentras que no tiene la fuerza para ir en función de la continuidad de esos mismos derechos sociales que busca abrigar, por un lado, y por otro lado, estos derechos sociales se conflictúan ya de manera un poco más evidente con esos principios de plurinacionalidad, los principios de, si quieres, por último, de paridad de género, entendiendo los géneros no solamente masculino y femenino, y también los principios de autonomías locales. Cuando tú juntas esas tres grandes áreas, es donde todo el resto comienza a pintar mal. O sea, y lo digo con cierto entre disgusto, frustración, porque había muchas opciones para haber hecho de los primeros conceptos, que eran más bien de derechos sociales, un avance respecto de lo que hay hoy día en la Constitución. Magdalena. Pero eso quedó de alguna manera torpedeado por los otros procesos. Exacto, yo creo que ahí el tema, por una parte, el plurinacional y las autonomías territoriales, que eso es bien importante porque además eso implica una construcción de una burocracia que es ad eternum, porque no solamente implica una cantidad de nuevos cargos, nuevos, en el fondo, entidades que se tienen que crear para eso, sino que además establece escaños reservados. Y por lo tanto hay un indigenismo exacerbado en el sentido, en todas las organizaciones colegiadas de elección popular, de representación en el fondo, pero a todos los niveles.
Y por lo tanto eso es algo que si nosotros hoy día vemos que los escaños reservados que tuvieron prácticamente la misma votación que lo que tuvo, por ejemplo, Marcela Cubillos, porque eso es así, uno dice, bueno, entonces hay una sobrerepresentación y eso implica también ciertos privilegios que hace que haya chilenos más importantes que otros, independiente que, como dice Eduardo, tiene toda la razón, se contradice porque plantea quiénes son chilenos y que básicamente existe supuestamente una igualdad ante la ley, pero en realidad no va a existir una igualdad ante la ley porque además tienen tribunales propios. Por lo tanto, es muy complejo esa forzosa división país en un país que por tradición hemos sido siempre muy homogéneos. O sea, una de las características dentro de Latinoamérica es que en el cono sur específicamente hay una mayor presencia de homogeneidad en relación a otros lugares donde la base anterior de presencia indígena primaria era muy grande. Aquí efectivamente somos todos un mix. Incluso ellos. Y yo estoy de acuerdo de que ha sido muy notorio el hecho de que la expresidenta Loncón apareciese vestida con sus atuendos, pero ella literalmente también se disfrazó para esto, porque en su vida normal ella no se viste así. Entonces, esto es como un gran show que también se manifiesta en el texto y eso es muy complejo, porque eso no es Chile. Nunca ha sido Chile. Víctor. Mira, la identidad es algo que se construye. Yo trabajé mucho en la isla de Pascua porque estábamos negociando una cosa que quedó bien bonita, que es traspasar a la comunidad el Parque Nacional de Pascua, que es como la mitad de la isla, así que no era cualquier cosa. Y todos los días trabajábamos en la gobernación, todos los funcionarios estaban ahí, las funcionarias estaban ahí. Llegó la presidenta y todas se vistieron de pascuense. La primera vez que yo los vi pascuense fue cuando llegó la presidenta. Entonces, porque es un diálogo con lo que el otro espera que uno sea. Entonces, uno reivindica su historia a través de símbolos, no tiene otra vuelta. Y en esto ha habido mucho de símbolos, que es muy bueno que lo recuperemos, porque hay una historia también de sufrimiento y cosas que superar. Pero no podemos pensar que invertir el predominio de alguien nos va a servir. Por ejemplo, una persona me decía, un alcalde me decía, mira, aquí está quedando una embarrada con una política buena, y es que se protege mucho a los niños de origen mapuche. Pero nosotros tenemos escuelas integradas de mapuche y no mapuche. Los dos niños son pobres, uno mapuche y el otro no, y la ayuda le está llegando a la mitad del curso. Y ahora tenemos un problema porque estaba un curso unido y ahora los tenemos a todos divididos. O sea, cuando uno está integrado, no tienen para qué desestructurar lo que está junto. Entonces, no pensemos que estamos tan divididos cuando no es la verdad. Y cuando el 90% de los mapuches lo que quiere es integrarse más a Chile, no le destruyamos la imagen que tiene de Chile y la posibilidad de integrarse. Porque uno en este momento puede ser muchas cosas. Uno puede ser de Santiago, puede ser de Chile, sentirse latinoamericano, muchas cosas al mismo tiempo. Sí. Entonces, no son incompatibles las identidades y no debe uno dar vuelta a la tortilla, pensar que la tortilla va a quedar mejor. Eso no es así. Es que yo creo que ahí hay un punto, perdón, Sebastián, porque tengo la sensación de que uno de los problemas que tiene un grupo de convencionales es precisamente eso, de dar vuelta a la tortilla. Hay quienes le llaman a esto revanchismo. O podríamos decir compensación, por años en que también han sido excluidos. Pero de las cosas que más lamento en el lenguaje en la opinión pública y en muchos espacios, es que debido a estas reivindicaciones, que también creo que han sido, lamentablemente, han sido desproporcionadas, se está volviendo, curiosamente, a un discurso de odio. O sea, el racismo del que reclamaba también Elisa Loncón el otro día, yo creo que ha vuelto. En algún minuto se submarinió porque era mal visto. Pero de pronto ahora como que es tanto el nivel de tensión que esas cosas subterráneas que había en nuestra sociedad comienzan nuevamente a florecer. Entonces vuelven a tratar mal a las personas con apellido indígena, vuelven a insultarlos en redes sociales, para que les cuento, en las redes familiares también eso sucede. Y eso creo yo que es bien lamentable, porque estamos retrocediendo. Absolutamente. Están escuchando a Eduardo Olivares, Magdalena Mervilá y Víctor Maldonado, nuestro panel de reunión de pauta en este día miércoles. Buen tema para conversar, para tener otra mirada también sobre el trabajo de la convención. Nos vamos a ir al corte. Antes de eso, queremos invitarlos a que de lunes a viernes a las 8 de la mañana conozcan 4 miradas globales que buscan interpretar los temas más relevantes del debate en Chile y el mundo. Escucha Marcando Pauta aquí en la 100.5. Vamos al corte y volvemos.
Teatro Municipal de Las Condes presenta El violinista en el tejado. El musical, ganador de 10 premios Tonys, incluido Mejor Musical. Alegría, familia, risas y por sobre todo, tradición. Con Daniel Muñoz, Sara Pantoja, Francisco Daño Beitía, José Antonio Raffo, junto a un gran elenco. Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y en las boleterías del teatro. El violinista en el tejado, el musical, desde el 21 de abril. Produce Darshan Teatro. Invita. Pauta. ¿Sabías que estamos transformando Clínica Red Salud Vitacura en una de las clínicas más avanzadas del país? Mejoramos nuestra urgencia haciéndola más moderna y cómoda. Aumentamos consultas y especialidades para atenderte mejor. Nos equipamos con el resonador con inteligencia artificial más moderno de Chile y mucho más. Descubre lo que hace a Clínica Red Salud Vitacura una de las más avanzadas del país en Avenida Tabancura 1185 Vitacura y reserva tu hora en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. Recuerda que puedes cambiar tu domicilio electoral registrado hasta el 1 de mayo. Solo debes ingresar a miconsulta.cervel.cl y en simples pasos podrás revisar y hacer el cambio de domicilio. Si es necesario, cambia tu domicilio electoral registrado ya, porque tú decides, vota. Infórmate en cervel.cl o llamando al 600-6000-166 o en las redes sociales del Servicio Electoral de Chile. Cervel. Conversa con nosotros en redes sociales. Síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta_cl en Twitter. Participa, comenta y comparte tu opinión. Pauta, hablemos de verdad. Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Estás en Reunión de Pauta. Ya estamos de vuelta aquí en Reunión de Pauta con nuestra efeméride del día de hoy. 27 de abril de 1810 fue la fecha en la que el compositor alemán Ludwig van Beethoven compone su famosa pieza para Elisa, lo que estamos escuchando de fondo. Da a conocer 40 años después de su muerte, eso sí. Beethoven fue uno de los más importantes e influyentes músicos de los siglos XVIII y XIX. Su arte se expresó en numerosos géneros. Y aunque las sinfonías fueron la fuente principal de su popularidad a nivel internacional, su impacto resultó ser principalmente significativo por sus obras para piano y por la música de cámara que compuso. Estamos recordando aquella fecha en la efeméride del día de hoy aquí en Reunión de Pauta. Es el más grande. Tenemos barra. No, Reunión sí, es de que es el más grande porque un pasa. espacio para conversar y analizar la actualidad. Pauta, hablemos de verdad. Escuchaban a Magdalena Mervilá que calificaba a Van Beethoven como el más grande, ¿no, Magdalena? Sí, es el más grande porque cruza todos los estilos. Él empieza como clasicista en un momento y además tiene que ver con su pérdida del oído, porque cuando él escuchaba, él va a ser totalmente clasicista. En la medida que empieza a perder un poco el oído, va a pasar hacia lo que es este compositor romántico, y cuando él ya pierde totalmente el oído y logra la abstracción completa, porque en el fondo deja de escuchar con el órgano que permite oír, pero empieza a oír con la mente, con la cabeza, genera lo que es el modernismo, que es una cosa impresionante. A mí me tocó hacer una charla sobre él y la verdad es que escuché todo y además estudié. Tengo que decir que, bueno, yo escuchando me ponía en la alfombra escuchando música y es más, no es que lo quiera, yo lo adoro. El día que me lo encuentre voy a ir a decirle que es realmente impresionante. Un genio. Es magnífico, Oye, pero un genio. Una pregunta, Magdalena, ¿cómo funciona eso? Una persona que pierde la audición y después sigue escribiendo música. Recuerda la música, por lo tanto. Sí, O sea, habrá alguna biografía que cuente esto mejor, no sé, pero tú sabes más de eso. Sí, bueno, él va a abstraer por eso mismo, o sea, él va a crear, porque, ojo, todos los artistas, lo que llama, por ejemplo, la Victoria Sirlot, él ya llama que el artista, cuando se convierte en un artista contemplativo, pensé en un artista plástico, que generalmente tú ves con el ojo, que es el órgano, empiezan a ver con el ojo interior, y ahí se produce esa abstracción, y es por lo tanto cruzar esa frontera del arte, que en el caso de Beethoven tuvo que ser obligatorio, porque no le quedó otra. Y entonces, efectivamente, cuando él, por ejemplo, inaugura la novena, estaba absolutamente sordo. O sea, ¿qué escuchaba? Escuchaba su corazón, en el fondo el ritmo, un poco podríamos decir, y imaginaba. Pero sí, obviamente que él sabía música antes, por lo tanto es una abstracción completa. Por eso digo que Beethoven hay que estudiarlo paralelo
qué va componiendo, en qué momento se va produciendo su sordera, y ahí uno se da cuenta de los cambios que se va generando. Es magnífico. Increíble, realmente increíble. Y cuando tienes uno de esos éxitos más grandes y él está dirigiendo la orquesta, y fue un éxito clamoroso, lo tuvieron que dar vuelta para que viera el público y se diera cuenta que lo estaban aplaudiendo. Claro. Entonces era una cosa impresionante. En el momento que más maravilloso era el momento en que tenía una mayor limitación. Pero como todos nosotros, podemos sentir en la cabeza o dentro el sonido de algo. Sí, podemos recordar. Es una cosa impresionante. Realmente increíble. Bueno, y ahí tenemos un genio. Víctor Maldonado, Magdalena Mervilá y Eduardo Olivares están aquí en Reunión de Pauta. Ustedes los escuchaban comentando nuestra efeméride del día de hoy. Vamos a ir a nuestras noticias coladas, la pauta que arman nuestros panelistas con sus propuestas de tema para conversar el día de hoy. Partamos por la que nos trae Víctor Maldonado para hablar sobre las declaraciones del vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez. Calificó, Víctor, como una impertinencia que el gobierno presentara un proyecto de ley que busca establecer la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. Cuéntanos sobre el tema, Víctor. Mira, a mí esta noticia la encuentro súper importante, porque es la vez que toda la plana mayor del gobierno no puede contestar una crítica directa y prefiere el silencio. Y esto no es casual. Esto es porque se tuvieron que enfrentar a su propia generación criticándolo y emplazándolo, porque estaban causando un daño a un trabajo que él estaba haciendo bien, tratando de ordenar la convención, y venía alguien y dejaba una embarrada simplemente porque políticamente le importaba en el Parlamento. Esto es para mí lo que conversábamos antes. Quienes nos están dirigiendo son, desde el punto de vista de las generaciones posteriores, jóvenes. Sí. Pero fueron 3 años dirigentes estudiantiles y han sido una década parte de la élite política del país. Y cuando Boris termine su periodo, va a haber sido más de la mitad de la vida solo dirigente político en toda su existencia. Pasó del colegio a la política, sin ninguna mediación. Pero hay otros, como por ejemplo Gaspar Domínguez, que es igual de joven, termina su carrera, se titula de médico, se va al interior de Chile a servir a los más desprotegidos, y una vez que su profesión lo legitima, entonces llega y se mete en política. Entonces hay algunos que son profesionales y políticos. Entonces tienen una experiencia de vida y una capacidad de hacer cosas que los que se dedican solo a la política, sin contacto con otras cosas, no tienen. Y cuando les llega la crítica de esa generación, de esa experiencia, entonces guardan silencio. Y yo tengo la idea, por lo tanto, que como la primera vez que les pasa a todo el gobierno, porque cualquier político los critica y salen nadando como sea, pero no ante la consecuencia de su propia generación. Entonces tengo la idea de que nadie tiene el patrimonio del reemplazo generacional en Chile, sino que un grupo puede tener éxito o fracaso, pero hay otros igual de buenos o más que debieran hacerle el contrapeso. No hay contrapeso al gobierno político en Chile, y eso es un drama. No lo hay porque nadie más tiene la capacidad de ejercer gobierno hoy día. Mal porque hubo una clase política que se agotó tremendamente sin darse cuenta. Les llegó el poder a quienes tenían la virtud de no tener ninguna experiencia como virtud. Entonces ahora nos encontramos con que tal vez otros tienen las dos cosas: calidad de vida, experiencia, servicio y política. Mira. Se puede combinar. Entonces aquí quedó demostrado que hay de esos también y que pueden hablar con autoridad. Y a mí me parece eso un signo de esperanza muy grande. Pensando en el futuro, claro. Magdalena. Sí, no lo había mirado al punto de vista que lo estaba viendo precisamente tampoco. Víctor, pero bueno, a mí me pareció que el dicho era muy, muy desafortunado, porque entendamos que aquí el punto está en que significa básicamente aquí somos nosotros, la convención, los que mandamos, y eso no es así. La convención no es el poder constituyente, aunque ellos hayan tratado de imponer esa visión. Ellos solo tienen el mandato, el poder constituyente lo tenemos nosotros. Por lo tanto, el mandato de hacer un proyecto de texto, que si queda mal, somos nosotros los que vamos a decir si sí o si no. Sí. Y ellos cuando terminen, que están terminando, se van para la casa, porque son nuestros empleados. That's it. Eso es lo que son. Por lo tanto, su dicho
no es solo desafortunado, sino que es absolutamente impropio, no corresponde. El gobierno, más allá de que sí, lo que hizo, lo hizo políticamente para conseguir los votos, como hacen todas las cosas los políticos, porque los políticos siempre han hecho cosas políticamente, cosas que nos asombran, pero es cosa mirar la historia para atrás y siempre ha sido igual, ¿ya? Pero básicamente esa movida política sí tienen la potestad y el poder para poder hacerlo, tienen en el fondo digamos, el deber, el derecho de poder hacerlo, pero la convención no tiene el derecho de decir lo que dijo. Y él es un representante de la convención. Eduardo. Yo creo que sí tiene todo el derecho, porque tiene el derecho a representar su opinión, tiene el derecho a expresarlo además porque él es un representante del electorado que lo tiene ahí pidiendo, de hecho, este proceso constituyente. Puede que sea desafortunado. Hoy día, por ejemplo, leía unas declaraciones de Patricia Politzer, la colega Politzer, Sebastián, Magdalena también es periodista. Sí. La colega Politzer, bien desafortunada porque hace unas comparaciones muy extrañas entre la plurinacionalidad con el racismo en Estados Unidos. O sea, una cuestión que ya no tenía por dónde juntar la lógica, pero en fin, está lleno de declaraciones como esa. Lo que dijo Víctor en un minuto me sorprendió también porque no lo había visto un poco de esa manera. Pero al mismo tiempo que él lo reflejaba con el caso de Gaspar Domínguez, yo pensaba, bueno, ¿y la tía Pikachu? Y Woldarsky y otros de la Coordinadora Plurinacional, todos tienen historias laborales, todos tienen un domicilio ideológico determinado, pero a ellos no se les considera de la misma manera que a Gaspar Domínguez. Entonces, los Gaspar Domínguez son o tienen el prestigio o la capacidad de ser más escuchados, en tanto son, por ejemplo, estoy tirando hipótesis, Víctor, en tanto son profesionales, en tanto articulan mejor sus ideas. ¿Por qué ellos sí y no la tía Pikachu? ¿Por qué ellos sí y no el Dino Azul? Pero quizás pueden tenerlo, ¿no, Víctor? No. Yo creo que es una cierta... Mira, no tiene que ver estrictamente con la formación, pero sí tiene que ver con la experiencia y la capacidad de madurar haciendo representación de gente. Hay una sensibilidad que algunos tienen y que lo expresa muy bien, pero para hacer política hay que meterse en profundidad a estudiar y a ser capaz de interpretar gente. Eso no es milagroso, eso es un trabajo, es una profundidad humana que se consigue con la experiencia, no se regala, no se consigue en un supermercado. Entonces yo creo que hay algunos que hacen esa labor de profundidad y otros que no la hacen. Los dinosaurios tienen más problemas para hacer esta profundidad, así que es un problema. Bien, en la noticia colada de Víctor Maldonado que nos trae aquí a nuestra sección de reunión de pauta. Vamos a la siguiente, Magdalena Mervilá, para analizar otro tema que está vinculado también con el trabajo de la convención. Un informe realizado por la Fundación Politopedia arroja que si se termina con el sistema de salud mixto, las listas de espera GES podrían aumentar hasta un 40%. Magdalena. Sí, bueno, aquí más que todo yo traje esta noticia un poco para ver cómo la convención está legislando, no por las personas, porque ojalá estuviesen legislando por las personas efectivamente se movilizaron porque muchos tenían muchos problemas que los querían resolver. Y si pusiéramos a las personas y sus problemas primero, no sería precisamente este el texto que estaríamos haciendo. Pero aquí hay una primacía ideológica que ellos quieren poner por sobre los problemas, porque cuando tú tienes un problema tú tienes que pensar cómo lo solucionas. Ahora, si esa solución pasa porque lo haga el Estado, porque lo hagan los privados, no importa. En tanto a la señora Juanita, que se tiene que operar, se puede operar más rápido. La señora Juanita ya la habíamos olvidado, pero todos la citaron tanto que supuestamente iba a estar ahí sentada y no estuvo nunca. ¿Ya? Pero después dijeron a la señora Juanita la vamos a escuchar desde las cosas. Tampoco la escucharon, porque ahí en el fondo se pasaron por el aro. Pero efectivamente tampoco les importan los problemas a la señora Juanita, porque si eso fuese así, hace rato habrían entregado voucher directo a las personas. Porque cada vez que las personas pueden elegir, eligen incluso, bueno, la educación privada y por qué no. Pero es que aquí es contra lo privado. Entonces, con tal de eliminar a los privados, no les importa que la señora Juanita tenga que esperar mucho más y que a lo mejor el que no esperaba ahora espere, porque eso los pone más felices. O sea, es como, están legislando, aquí la pregunta, ¿para solucionar el problema o para crear otros problemas adicionales? Entonces, a mí me sorprende porque es evidente que esto va a ser un caos. Hoy día la señora Juanita tiene la opción de tratarse, si quiere, en una clínica privada, pero ya no la va a tener. Eduardo. Yo creo que la señora Juanita quiere una muy buena atención de salud. Sí, y yo creo que le da lo mismo quien se la entrega. Por supuesto, eso es lo que yo digo. Lo que sucede es que
la señora Juanita la señora Juanita González tiene una muy buena salud y la señora Juanita Pérez no. ¿Y por qué la señora Juanita González lo tiene? Porque tiene, qué sé yo, mejor patrimonio, tiene mejor sueldo, tuvo mejor educación, porque los padres pudieron entregársela. Mejor educación, digo, entendía como que pudo ir al colegio, como que nunca se tuvo que preocupar de volver en micro a la casa tarde y le podía pasar algo, a eso me refiero, a las condiciones de vida. Y es esa diferencia entre las dos señoras Juanitas las que tiene hoy día sometido a este país también a un conflicto, que tampoco, porque hay que ver el conflicto también, el conflicto existe, porque podemos pretender que no existe. Llegar a esa solución de tener la mejor salud posible, efectivamente, grosso modo, son dos caminos. Uno es el voucherismo, o que el privado haga todo, entendido no como un privado depredador, sino como un privado que tenga que someterse a reglas, y eso creo yo que estamos todos de acuerdo. O dos, asegurar que todos tengan un acceso a la salud. No sabemos cómo va a ser, esa es la diferencia. Puede ser re buena, puede ser re mala, pero que esté, entre comillas, garantizada por el Estado. Ese segundo camino es el más incierto. El primer camino ya Chile lo ha recorrido, sabemos dónde están los problemas. En el segundo camino, que es más incierto, todavía no sabemos efectivamente dónde están todos los problemas. Esos podrían aparecer, eso es verdad. Víctor. Hubo una vez una persona que realizó una cosa maravillosa que se llamó la Marcha de los Enfermos, que fue subiendo el cerro. Por primera vez, los que tenían enfermedades complicadas, difíciles, cuya vida le podía ir en eso, marcharon. Yo creo que esa imagen es la que tenemos que tener todo en la cabeza. Hay momentos en que el tiempo corre en contra de la posibilidad de que una persona sobreviva. Y si lo ponemos por delante, todo tiene que estar disponible para que se salve. Y no podemos hacerlo en todos los casos. Hay enfermedades que se llaman catastróficas, que significa que nadie las puede soportar ni económicamente ni emocionalmente. Es muy difícil. Requiere el apoyo de todo un país. Entonces, nosotros necesitamos dos cosas. Hay lugares donde podemos tener médicos y no van los médicos. No van a los lugares más complejos. Su carrera es cómoda, acomodada y no salen de su ámbito de confort. Entonces, el país tiene que premiar la entrega vocacional en lugares difíciles. Entonces, aquí está todo el servicio de que ojalá uno vaya donde vaya y la dignidad, hay un mínimo en que no bajamos de eso. Entonces, esto es difícil, pero ¿para qué estamos si no intentamos hacer algo de la vida mejor para todos en comunidad? Eso no es privados contra públicos. Eso es... Hay médicos que en este tema sí que se obsesionan. O sea, aquí hay unos bandos entre los médicos que es tremendo. Incluso hay gente que es del mismo partido. Y es una cosa terrible. Pero creo que están equivocados, ¿no? Hay una cosa que son los medios, la administración. Y hay una cosa que es la finalidad, que la gente se sane. Ya, importa que se sane. Lo demás, pongámoslo al servicio. Ya, cortémosla. Eso. Es la noticia más de Elena Mervilá que nos trae aquí a Reunión de Pauta. Cerramos este bloque con un artículo de Pauta que nos trae Eduardo Olivares, que recoge costos y ahorros que contiene todo el paquete fiscal del salario mínimo. Y es interesante destacar eso de los ahorros también que están involucrados en esta propuesta que tiene que pasar por el Congreso. Eduardo, cuéntanos. Sí, esto es un artículo de Marcela Gómez y Cecilia Olmedo, y a mí me gusta mucho porque esto sí que pasó colado. Resulta que hay un acuerdo entre el gobierno y la CUT para aumentar el sueldo mínimo, ¿cierto? A 400.000, podría ser incluso mayor si la inflación supera el 7% anual a diciembre. Y eso tiene un costo, porque cuando tú subes el sueldo mínimo, las personas que ganan el mínimo, o varias de ellas, saben que tiene que también subirse, por ejemplo, el subsidio único familiar, la asignación familiar, suben una serie de entregas, subsidios fiscales, que se les aporta a las personas más vulnerables. Pero también había otro instrumento aquí, uno que se llamaba, o que se llama todavía, ingreso mínimo garantizado. Y esto lo creó el gobierno pasado, que consiste en que para precisamente hacer que no toda la carga fuese contra las empresas, sino que también el Estado subsidiara o solventara una parte de los nuevos ingresos que necesitan los trabajadores, bueno, se les suplementaba, era un suple, se les suplementaba el salario mínimo a los trabajadores con costo fiscal. De esa manera tú tenías un beneficio, por un lado, los trabajadores tenían más sueldo, pero por otro lado no le cargabas ese mayor costo a las empresas. Claro. Pues bien, ese ingreso mínimo garantizado no cambia. ¿Qué significa eso? Que ahora la brecha que existe, la diferencia que hay
entre ese ingreso mínimo garantizado y el sueldo mínimo es menor. Por lo tanto, el Estado gasta menos. Las empresas se ponen con más porque el sueldo mínimo aumenta y el Estado gasta menos de lo que gastaba antes. Eso significa un ahorro. Y por lo tanto, en las aritméticas de Hacienda, esto es un dato bien colado y bien positivo para las arcas fiscales. No sé si es tan bueno, por cierto, para las empresas en general que van a tener que pagar este sueldo mínimo mayor. Pero de qué pasó piola, hasta ahora pasó piola. Esto todavía tiene que pasar por el Congreso, ¿sí? Magdalena. No, claro, bueno, ahí hay un tema que ayer estábamos precisamente conversando en otro panel que teníamos respecto a este acuerdo que efectivamente tradicionalmente se hace entre la CUT y el gobierno porque son los que ofrecen en el fondo el trabajo, los oferentes de trabajo, pero es muy curioso que finalmente entre ellos determinen cuál es el salario mínimo y que no estén sentados los que tienen que pagar. A mí me parece muy insólito porque efectivamente si esto fuese para contratar a alguien que no está trabajando aún, eso podría ser como es. Yo sé que es una tradición, pero cuando alguien ya está contratado y el costo te va a subir a ti, al menos te lo pregunten, ¿ya? Porque esto es como que hoy día Movistar, que tú tienes el teléfono, decretara unilateralmente que básicamente te va a cambiar el plan y que ahora tú vas a tener que pagar más. Ahora, eso te sucede, por ejemplo, con la ISAPRE y que todos reclaman ese asunto. Bueno, pero tú es un mal puedes ejemplo, cambiarte. Magdalena. Bueno, pasa todo el tiempo. Bueno, yo sé, pues, pero lo que voy es que eso nos indigna. Y eso también indigna, en el fondo, a los empresarios con justa razón, porque efectivamente a lo mejor no es un solo empleado, o sea, a lo mejor son varios y ahí hay que sacar cuánto implica de costo mayor y si lo pueden o no cubrir. Porque claro, cuando uno piensa en las empresas grandes, muchos dicen, bueno, pero es que pagan más que el mínimo. Bueno, pero las pymes no necesariamente. Y las pymes dan una cantidad de empleos muy importante. Entonces, las pymes venían súper golpeadas por toda la pandemia y por todas las cosas. No sé si es el mejor minuto para esto, que parece una muy buena noticia para el que es el trabajador, evidentemente, pero no necesariamente para el que es el empleador, que probablemente sí puedes generar desempleo porque no te queda otra. O sea, si antes tenía 3 o tenía 10 contratados, ahora, bueno, voy a contratar 8, tengo que echar 2. Víctor. Mira, yo tengo la idea de que esto es una gran oportunidad para el gobierno, porque creo que esto terminó la instalación, es porque creen que con medidas como esta, más el control en seguridad, más la recuperación de la iniciativa política y el diálogo en el Parlamento, el gobierno va a salir a flote. Después de los primeros días bastante malos, en realidad, creen que ahora sí pueden salir. Y creo que esto es bueno. ¿Por qué? Porque el inicio de la recuperación de la normalidad, algo que nos debiera interesar a todos, consiste en que el país sabe que en los esfuerzos principales está dando todo lo que el país puede sin excederse, porque si no empiezan las contraindicaciones. Todo empieza a ir para atrás en vez de para adelante. Y yo creo que Marcel difícilmente ha ido a hablar con los trabajadores sin haber hecho el recorrido completo. Difícilmente, porque no puede sacar un conejo del sombrero porque lo van a pillar. No va a sacar un conejo rojo ni amarillo de ningún color. Entonces yo creo que esto es una cosa que le diga, uno tiene que decir esto. ¿Hasta dónde podemos? Y todos tienen que decirle hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y cuando encuentra el mínimo común, se tira con eso. Yo creo que Marcel ha logrado mostrar una iniciativa que se sostiene y que permite dejar de pensar en los extremos maximalistas, que es lo que nos tiene tan mal, a decir esto es posible, esto requiere un esfuerzo de todos, pero es aceptable, lo podemos hacer. Entonces, fija una meta alcanzable. Y creo que si lo logramos, empezamos a moderarnos todos y de la moderación logrará después salir cosas más exigentes. Pero necesitamos primero partir de eso, de recuperar la compostura que hemos perdido mucho. Será una prueba de fuego para eso también entonces lo que ocurra con este proyecto ahí en el Congreso. Tiene que pasar por ahí, por el Congreso antes de ser aprobado. Estamos con Víctor Maldonado, Magdalena Mervilá y Eduardo Olivares en nuestro panel de los miércoles aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos a los datos y recomendados con los que cerramos cada edición. Magdalena, ¿qué nos traes hoy día? Espérame, voy a sacarlo el tiro aquí. Aquí lo tengo.
Perdón, pero me tuve que sacar los audífonos Sí, porque no hay el problema. cable no me daba para sacar el libro. Que me acabo de comprar en libros usados, porque en el viaje que hicimos ahora nos fuimos a una librería de libros usados, de esos que compráis como 10 por 5 euros, que era una broma, y menos mal que no me quedé más rato, porque si no habría sido una perdición. Pero entre medio de las cosas que encontré este libro de Thomas Sowell, que a mí me encanta él porque es súper directo y es tremendamente claro. Es un hombre que además viene de un origen bastante humilde, es un afroamericano, que además rompe todos los estándares en muchas cosas, y él ha defendido la libertad, en el fondo económica, con garras y pezuñas, literalmente, y hablando muy fácil. Y aquí es la discriminación positiva en el mundo. Entonces dije, esto se me apareció, me lo compré, y la verdad es que mirando, aquí uno se da cuenta que lo que está pasando en la convención no es Chile. Esto es mundial, y aquí hay varias cosas que se venían aplicando hace mucho, mucho rato. Yo recomiendo a Sowell porque escribe en fácil, ya que hablábamos recién de que este artículo que tú destacabas, Eduardo, que ojalá los abogados escriban en fácil. Bueno, este libro es en fácil para entender un problema muy complejo que además nos sale hasta en la sopa. Así que lo súper recomiendo. Buena Como recomendación. Sowell, la discriminación positiva. Eduardo. Ok, yo voy con un sitio que se llama el China Index, y es un informe que se llama China in the World, que es un estudio de una organización que se llama Double Think Lab, ¿Ya? y es acerca de la capacidad de influencia que tiene China, en particular el gobierno chino, en distintos países, en distintas áreas, en la política, en las inversiones, en la economía, en los medios de comunicación y en muchas más. Y lo que me pareció interesante de esto, que además está recién sacado y en redes sociales probablemente vamos a poner el link para leerlo con más atención, Ajá. es que en Chile aparece en general en la medianía del ranking cuando tú tienes que separar a los países entre los más influidos por China y los menos influidos por China. Y entre las áreas donde hay más influencia china, curiosamente está en medios de comunicación, Sebastián, pero no porque nos esté llamando el embajador chino a nosotros a decirnos lo que tenemos que hablar, Claro. sino por la cantidad importante que hay de insertos de estos Sí, medios pues. globales chinos. Alguna vez hablamos de esto, Public Hablamos, reportaje. hablamos. ¿cierto? De los mensajes que entregan. Son re malos, pero bueno, ellos ponen insertos en los periódicos, sobre todo en el Mercurio, y con eso intentan influir y a veces desinformar derechamente acerca de sucesos Bien. que ocurren en el mundo. Este informe en particular en Chile fue sobre todo desarrollado por Sacha Hanik, que es una investigadora que creo que antes trabajaba en la Fundación para el Progreso. Así es, sí. Sí. Bien. El recomendado entonces de Eduardo Olivares, ¿dónde se puede revisar, Eduardo? En un sitio web, me pillaste, déjame decírtelo porque se lo mandé a la Rosario. No del hay Valle. problema, no hay problema. Index. Se Mientras... llama, no es que te digo, es no es www, es solamente china-index.io. Perfecto. IO. Perfecto, para los que quieran revisarlo. Víctor, cerramos contigo en el último minuto que nos queda. Yo traje una cosa muy interesante. La mejor novela policial de los últimos años. Wow. ¡Wow! Reina Roja. Es, como dicen todos los que lo han leído, adictivo. Policial. Ajá. Es de Juan Gómez Jurado. Lo hace espectacular, y una novela policial funciona cuando el novelista crea un personaje inolvidable. Bueno, y este crea un personaje inolvidable. ¿Qué es lo que es? Una reina roja. ¿Qué es una reina roja? Alguien dedicado a la ayuda de la policía cuando el caso es tan complicado que ya todos se rinden. Entonces buscan a alguien extremadamente inteligente y extraño, que se le ocurre Bueno. relacionar cosas que a nadie más se le ocurriría. Como Sherlock. Como Sherlock, correcto. Pero es una Sherlock. Entonces, Ajá. esto es una reina roja. Alguien brillante, impresionante, sufrida como todo ser humano, Ujú. pero que va por el lado que a nadie se le ocurre para hasta atrapar al malo. Está bueno. Oye, que le Suena muy traigan bien, a Chile, Suena muy bien. que solucione todos nuestros problemas, Víctor. Sí, Sí, no, sí. para que vean, Reina- no todo lo rojo es malo. Reina Roja, el recomendado de Víctor Maldonado aquí en Reunión de Pauta. Víctor junto a Magdalena Mervilá y Eduardo Olivares aquí en el capítulo de hoy. Gracias a los tres, un gusto. Gracias, chao. Chao, que esté muy bien. Gracias por acompañarnos a quienes sintonizaron Radio Pauta hasta ahora. Cristian Barken llega en minutos desde el Jardín conversando con Guillermo Soto, director de la Academia Chilena de la Lengua, sobre el Día del Idioma. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.